Los tres pelos del diablo. Hace muchos años, en una pobre cabaña donde vivía una pareja de campesinos, nació un hermoso niñito. Entre los que fueron a ver al pequeño había un hechicero que dijo que aquel niño había nacido bajo el signo de una buena estrella. Sería muy feliz y cuando tuviera 15 años se casaría con la hija del rey. Por esa época el rey de aquel país pasó por la aldea y no tardó en enterarse de las cosas que se decían del niño. Entonces se sintió muy ofendido y pensó que debía impedir que eso ocurriera. Su hija no podía casarse con el hijo de un pobre campesino. Se dirigió a la cabaña y sin darse a conocer se mostró tan encantado con el pequeño que pidió que se lo regalaran. Los padres no querían al principio, pero eran muy pobres y pensaron que quizás su hijo sería más feliz con aquel elegante caballero que con ellos. De modo que después de pensarlo un rato, se lo dieron. El rey tomó al niño y partió de la casa. Cuando estuvo bien lejos, lo metió en una caja y acercándose al río, la arrojó al agua. Bien, se dijo, creo que ahora este niño no se casará con mi hija. Y satisfecho con este pensamiento, regresó a la ciudad, donde no volvió a acordarse para nada del chiquillo. Pero las cosas no sucedieron como el rey creyó. La caja en donde estaba encerrado el niño navegó sobre las aguas hasta llegar a las cercanías de un molino. El molinero, que desde lejos había visto flotar la caja, se quedó mudo de asombro al ver que dentro de ella había un niñito que le sonreía graciosamente. Recogió la caja y corrió a mostrarle su hallazgo a su mujer. Esta sintió una gran alegría al ver al bebé y como el molinero y su esposa no tenían hijos, pensaron que aquel regalo del cielo los haría muy felices y se quedaron con el niño. Pasaron 15 años y un día volvió casualmente el rey a visitar aquellos lugares. Se detuvo en casa del molinero y al ver allí un apuesto jovencito, preguntóle al molinero si era su hijo. No, señor, contestó el molinero, aunque es como si lo fuera. Lo hallé flotando en el río dentro de una caja cuando era apenas un bebé. ¿Y cuánto tiempo hace de ello?, preguntó el rey alarmado. 15 años, señor, respondió el molinero. Al rey no le quedó ya duda alguna. Aquel muchacho era el mismo niño a quien habían predicho que se casaría con su hija. Tenía que deshacerse de él de alguna manera. Entonces pidió al molinero un favor. Necesitaba enviar una carta a la reina y aquel muchacho podría servirle de mensajero. Como el rey le ofreció por ese servicio 2 monedas de oro, el molinero aceptó. Pero la carta que el monarca escribió a la reina decía lo siguiente. Tan pronto como llegue el mensajero que lleva esta carta, haz que le maten, de modo que todo esté terminado cuando yo regrese. El joven partió con el mensaje y sucedió que habiendo perdido el camino en medio de un bosque, se acercó a pedir albergue en una casita que allí había. Le abrió la puerta una anciana que con gran espanto le pidió que se fuera inmediatamente. Esto es una guarida de ladrones, le dijo. Es mejor que sigas tu camino. Pero el joven le explicó que llevaba una carta para la reina, que se había perdido y estaba tan cansado que no deseaba sino dormir un poco. Aseguró a la anciana que no tenía miedo a nada. Insistió una y otra vez en quedarse y tendiéndose en una cama se durmió al momento. Al volver por la noche los ladrones y ver a aquel extraño, interrogaron a la anciana, que les contó todo lo que sabía. Los bandidos sintieron curiosidad por saber qué decía el mensaje que el joven llevaba a la reina, y aprovechándose de su sueño abrieron la carta. Al leerla tuvieron compasión del joven. El jefe rompió el mensaje y escribió uno nuevo, en el que decía a la reina que cuando llegase el mensajero, le casara inmediatamente con la princesa. Después cerró nuevamente el sobre y lo colocó en el bolsillo del joven. Al amanecer despertaron al muchacho y le indicaron el camino que debía seguir. Nuestro amigo, después de fijarse si no le habían robado la carta, siguió su marcha. Así llegó a la ciudad y una vez allí se dirigió rápidamente al Palacio Real. Pidió ver a la reina y le entregó el mensaje. La soberana, aunque un poco asombrada, dispuso que se cumplieran inmediatamente los deseos del rey. Y así fue como el hijo de unos pobres campesinos se casó con la hija del monarca.
Es de imaginarse el enojo que sintió el rey cuando volvió. Preguntó irritado cómo era que no se habían cumplido sus órdenes, y la afligida reina le mostró la carta que le entregara el mensajero. Pues bien, dijo el rey al joven al ver que había sido burlado. De cualquier manera no puede ser esposo de mi hija quien no haya bajado a la caverna maravillosa y me traiga los 3 pelos de oro del diablo, de modo que ya sabes lo que tienes que hacer.